¿Qué son los humedales? Los humedales son zonas de tierras inundables de forma temporal o permanente. El agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones. Se distinguen también por las características particulares de sus suelos y por la presencia de plantas y animales adaptados a sus períodos de anegamiento y sequía. Los humedales son ecosistemas vitales para la vida en el planeta. El 40% de la biodiversidad mundial vive o se reproduce en ellos. Son grandes filtros depuradores y reservorios de agua dulce. Almacenan más carbono que ningún otro ecosistema. Por eso son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático. También se encuentran estrechamente unidos a diversas culturas y tradiciones. Los humedales abarcan alrededor del 20% de la superficie de nuestro país. Como podemos ver en el mapa, la mayoría de ellos se comprende las regiones centro y noreste del país, pero en todo el resto del país también hay, y son de menor tamaño, pero también son muy importantes por su función en esas zonas. Y presentan una gran diversidad de ambientes. En esta figura se ven distintos tipos de humedales. Hay humedales de altura, tipo salinas, que bueno, están formados por lagunas de aguas salobres, temporales. Hay humedales fluviales. Hay las costas marinas también son humedales, donde se forman, en muchos casos se forman marismas o plataformas de abrasión. Hay humedales urbanos, donde hay arroyos que atraviesan ciudades, los mallines de la Patagonia, que son humedales pequeños, pero que son muy importantes porque son fuentes de agua dulce en una región muy árida. Bueno, hay muchos humedales diferentes y cada uno de ellos se ve sujeto a diferentes presiones y problemáticas debido a su mal manejo. Los humedales de todo el país están amenazados debido al avance desmedido del extractivismo y de las prácticas insustentables que afectan negativamente los beneficios ecosistémicos que estos normalmente nos brindan. En todo el país tenemos diversas problemáticas que se repiten en distintas zonas, problemáticas de humedales territoriales con pueblos originarios, en el norte, en el noreste, en la Patagonia, en distintos lugares, los conflictos con la industria minera que contaminan o secan humedales en toda la zona cordillerana y también en unas zonas de la estepa patagónica, conflictos con petroleras y con el fracking que también contaminan los humedales. En la zona del delta tenemos también un gran avance inmobiliario sobre los humedales, que construyen barrios o urbanizaciones, secando o modificando los suelos de los humedales, y también la desertificación y los cambios de uso del suelo en la Patagonia, producto de la ganadería intensiva, también afectan a todos los humedales. No hay un humedal del país que no tenga alguna problemática ambiental asociada. Bueno, acá en la figura se ve un humedal urbano. Los humedales urbanos generalmente son humedales que tienen muchos problemas de contaminación. Hay problemas también porque generalmente para evitar que sean fuentes de focos infecciosos, lo que se suele hacer es o dragarlos o canalizarlos, entubarlos, sacando toda la vegetación que es vital para mantener la salud de cualquier humedal, y bueno, de esa forma, en vez de ser un pulmón verde en las ciudades y un lugar que pudiera llegar a funcionar como un lugar de biodiversidad y de recreación, se transforman, pierden todas sus funciones como humedal, ¿no? También, acá esta foto muestra un mallín de la Patagonia, como ven generalmente son bastante pequeños, pero son muy importantes porque, como decía antes, son las únicas fuentes de agua dulce o
que suele haber en toda la estepa, y entonces son muy utilizadas por los pobladores locales y por todos los animales que van ahí a comer, a tomar agua y alimentarse de las pasturas, ¿no? Y bueno, y estas también tienen muchos problemas de contaminación y también de desertificación cuando se los utiliza para el pastoreo en forma demasiado intensiva. Y bueno, acá también la foto muestra eso, ¿no? También tenemos las problemáticas en los humedales cordilleranos, que son humedales también, como los mallines en la Patagonia, son sumamente importantes porque quizás también son pequeños, pero y también están asociados a la disponibilidad de agua dulce en regiones áridas o secas, en regiones de altura. Muchos pueblos originarios los utilizan, o poblaciones criollos de muchos años los utilizan para su consumo por las personas y por los animales, y también la minería ha contaminado en muchos lugares. Estas dos fotos son de esos mismos lugares, que luego de los deslaves, producto de la actividad minera, se pierden estos humedales tan valiosos para todas las comunidades y la flora y la fauna de esos lugares. Estas dos fotos corresponden a la planicie de inundación del río Paraná, es lo que nosotros conocemos como la isla, son humedales fluviales, que bueno, también tienen sus propias problemáticas. En esta foto, en la primera, se ve bueno, un emprendimiento de agricultura extensiva que se hizo en el humedal para hacer ese emprendimiento. Se hacen terraplenes para impedir que entre el agua dentro de grandes superficies, se secan las lagunas interiores, se desmonta, se retira toda la vegetación autóctona, y además el uso de agrotóxicos también causa contaminación de las aguas del lugar, ¿no? Y por supuesto el humedal pierde de este modo todas sus funciones y sus características que son propias de los humedales, ¿no? Y en la otra figura lo que se ve es lo que está ocurriendo mucho en el Bajo Delta, en la zona del Tigre y toda la zona cercana a Buenos Aires, donde hay un gran avance de emprendimientos inmobiliarios que también bueno, hacen endicamientos, desvíos de agua, deforestación y contaminación también de las mismas por el uso humano, ¿no? Uh-huh. Es necesario conocer, entender y valorar las características particulares de los humedales y los beneficios ecosistémicos que nos brindan, para así poder hacer un uso racional y sustentable de los mismos. Podemos vivir de forma armónica con la naturaleza, solo tenemos que intentarlo. Los humedales del río Paraná. Lo que conocemos como la isla es la planicie de inundación del río Paraná, un mosaico de humedales que forma parte del sistema de humedales Paraná-Paraguay, dentro de la cuenca del Río de la Plata. En esta cuenca del Río de la Plata vivimos alrededor de 100 millones de personas y abarca varios países como Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Nosotros estamos al final de toda esta cuenca, por lo que todo lo que ocurre en todo el resto de la cuenca nos afecta. Todo lo que los vertientes, todas las aguas confluyen, la mayor cantidad de las aguas confluyen antes de nuestra existencia ahí en la cuenca. Y esto que se ve en azul es el corredor de humedales, como decía recién Marina, el corredor de humedales del Paraguay-Paraná, que tiene unas características particulares. Bueno, una particularidad del río Paraná, que quizás es la única en el mundo, es que corre desde una latitud subtropical a una latitud templada, ¿no?
Eso lo que tiene es que, bueno, como es un corredor biológico, nos trae especies que son de origen tropical, de temperaturas más cálidas, hasta nuestra región, que es de temperaturas templadas, y de esa forma se colonizan estos humedales favorecidos por el efecto modulador del clima que tiene la gran presencia de masas de agua en la isla. Y entonces, bueno, nosotros lo que tenemos acá en la isla frente a Rosario es que hay una gran diversidad, una diversidad mucho mayor a lo que son los ecosistemas pampeanos, otros ecosistemas de latitudes templadas, ¿no? Además también hay aporte de los otros sectores de la cuenca, como por ejemplo el Chaco, la región del Chaco, la región paranaense, la región pampeana, o sea, hay especies de todos estos biomas que confluyen en esta región y que se han adaptado a este ecosistema, y por eso tiene una diversidad que es muy grande, todo lo que es la isla. Bueno, en los humedales, siempre decimos que los humedales del Paraná es un sistema en equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque tiene periodos de creciente, como vemos en la primera foto, y periodos de sequía. Esto es habitual y es normal en el río. Lo que no viene siendo normal es por ahí esta última bajante, que es mucho más prolongada en el tiempo que otras bajantes, pero esto son los pulsos normales o naturales que tiene el río. Ahí vemos donde estábamos, que lo veíamos en la foto de la filmina anterior. En la primera foto está la creciente, y en la segunda se muestra una foto de arriba, de la bajante, y también hay unas partes más claritas que son el humo, que tiene que ver con la práctica de las quemas que se realizan lamentablemente en nuestro humedal. Bueno, como decimos también, el río late, ¿no? Porque este sistema en equilibrio dinámico, como decía recién Marina, está basado en pulsos, en estos pulsos de creciente y bajante. Acá en esta diapositiva lo que tenemos sería como un corte, ¿no? de toda esta zona de islas. Tenemos la zona del cauce principal, los albardones, que son las zonas con tierra, con árboles ya, que no se inundan tan fácilmente, digamos, y las lagunas interiores. Es muy importante que los cauces principales estén conectados con las lagunas interiores, y eso también ocurre mucho en los periodos de creciente, donde se puede, digamos, una de las cosas que ocurre es que eso beneficia muchísimo en la reproducción de muchas especies de peces, como por ejemplo los sábalos, que son los más, digamos, la especie clave de todo este ecosistema, y que sus alevines o peces pequeños, cuando, si bien se desovan, digamos, en el periodo reproductivo, el desove se produce en los cauces principales, cuando recién empiezan a crecer los pececitos, van, digamos, buscando lugares con poca corriente, entonces se quedan ahí en las zonas de las lagunas, con aguas más tranquilas, porque si no los cauces principales los arrastrarían a los pececitos y se los llevarían hasta el mar, y quedan ahí en las lagunas completando su crecimiento, comiendo y completando su crecimiento, y cuando ya adquieren un tamaño suficiente, vuelven a los cauces principales, y bueno, y ya donde hay conexión. Después tenemos otro de los procesos, es la sedimentación, que también ocurre que cuando el río está alto, digamos, el río es marrón porque tiene una cantidad de partículas de tierra en suspensión el agua. Entonces esas partículas de tierra, cuando la corriente frena contra algunas plantas o algún obstáculo que tenga, hace que vaya sedimentando. Entonces eso es lo que ocurre, es que nosotros se nota, digamos, cuando termina una creciente, la isla, como se le dice normalmente, se enalta, ¿no? Se queda unos centímetros más alta, porque se produjo la sedimentación de de estas partículas de tierra.
Bueno, y después de la creciente viene un periodo de bajante, ¿no? Entonces ahí ocurren otros procesos, los sedimentos que se habían depositado, como recién explicaba Vanessa, durante la creciente, bueno, vienen, hay un montón de nutrientes que se incorporan en los suelos, que los mejoran y que favorecen la renovación de la vegetación, ¿no? Los periodos de bajante, todo lo que es la vegetación terrestre se ve favorecida, empieza a crecer, también, bueno, muchos animales terrestres que se ven favorecidos, y bueno, es un momento en donde las lagunas interiores quedan aisladas de los cursos principales, y bueno, ahí quedan refugiados estos peces pequeños que contaba Vanessa, completando su crecimiento, ¿no? En nuestras imágenes, estas son imágenes más o menos de lo que veníamos contando, pero en la vida real, digamos. Acá podemos ver un momento de creciente, ¿no? En el río. Acá después cuando bajan las aguas, acá se pueden ver ahí las marcas de donde estuvieron las diversas crecientes, que se nota ahí en los árboles, y empieza apenitas a crecer de vuelta la vegetación. Ahí hay, bueno, ya más avanzado, con toda una vegetación herbácea que empieza a cubrir todo el suelo. Y acá se ve ya, bueno, la isla, o las zonas de isla ya también en estaciones, ¿no? Dependiendo de las crecientes y las bajantes en las estaciones, esta es una isla en verano ahí plenamente verde y plenamente impenetrable, como sería, totalmente selvática, exuberante, claro, y con sus selvas. Bueno, esto en la isla hay un montón de ambientes diferentes, ¿no? Esto es una imagen típica de un albardón, donde están todos los árboles y qué sé yo. No toda la isla es así, ¿no? En la isla hay grandes superficies que están cubiertas por lagunas o por pastizales. Estos albardones o estas zonas así como de selva generalmente están alrededor de los cursos de agua, ¿no? Es lo que se llaman las selvas en galería, ¿no? Padre río, tus escamas de oro vivo son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás de tu horizonte fugitivo y la sangre con el agua se me va. Servicios ecosistémicos de los humedales del delta del Paraná. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son los beneficios que las sociedades obtienen de los ecosistemas en los que habitan. Beneficios ecosistémicos de los humedales del río Paraná. El río Paraná, la isla, nos da un montón de beneficios ecosistémicos a las ciudades o a los habitantes que vivimos en torno a estos lugares. Uno es la captura de dióxido de carbono a través del proceso de fotosíntesis. En este proceso, a su vez, se libera dióxido de oxígeno, se captura dióxido de carbono y se libera oxígeno, y el dióxido de carbono que se captura se almacena en forma de biomasa tanto en los árboles como en los pastos o en la materia orgánica que queda atrapada en el suelo, que no llega a degradarse porque son suelos hídricos que tienen poco oxígeno, y entonces de esa forma queda el carbono almacenado en el suelo y disminuye los gases de efecto invernadero. Otro de los beneficios ecosistémicos que proveen las plantas de las costas, de los arroyos, riachos y lagunas, es la protección de esas mismas costas, desacelerando los flujos de agua y amortiguando el oleaje. También en las islas actúan como esponjas, donde todo el agua que circula por
por todo el sistema, se va metiendo y entrando dentro de los arroyos, las lagunas, y dentro del suelo, que es un suelo que absorbe mucha agua, y eso hace que se amortigüen las inundaciones de las zonas aledañas. Otro de los beneficios ecosistémicos que nos da este maravilloso humedal es la captura de nutrientes y contaminantes, que esto permite purificar el agua de la cual tomamos todos. También los humedales son un refugio de biodiversidad. La isla tiene una biodiversidad enorme, mucho más alta a la de otros ecosistemas templados. Y entonces, bueno, en esa biodiversidad hay un montón de especies que son útiles para el hombre. Entre ellas podemos nombrar, hay plantas medicinales, acá vemos una salvia morada, hay también apicultura, muchas flores, muchas especies apropiadas para la apicultura, que es una actividad sustentable que se realiza en la isla. También hay muchas especies forrajeras, hay pastizales que son muy nutritivos como forraje para la ganadería. Y bueno, y toda esta biodiversidad también ofrece en numerosos sitios para turismo y recreación, ¿no? Hay una gran variedad de paisajes con una biodiversidad muy, muy linda para estas actividades. Y también todo lo que es la caza y la pesca, que son actividades que se han realizado tradicionalmente en la isla hace miles de años, y forman parte de lo que es la cultura islera, ¿no? Y también el río y todo el ecosistema de los humedales nos ofrecen materiales de construcción. Como decimos siempre, Rosario está construida con arena del río, con arcilla, con la cual se pueden hacer ladrillos y cerámicos, y también se extraen otro tipo de materiales de construcción, como la paja para hacer algunos techos, y juncos también existen. Entonces ofrece además una gran cantidad de materiales para otras actividades también de construcción. No solamente es un patrimonio natural, sino también es un patrimonio cultural. El humedal del Delta del Paraná desde hace muchísimos años está habitada por isleros que realizan actividades en armonía con la naturaleza. Algunos de los primeros pobladores de esta zona son los chaná. Actualmente en algunas zonas se encuentran sitios arqueológicos de esta cultura. Bueno, esta foto la pusimos sobre todo para mostrar lo cerca que está Rosario, que es una gran ciudad, de todo lo que es el ecosistema del humedal, y no solo Rosario, sino que hay muchos núcleos urbanos en torno al río Paraná que se benefician de todos estos servicios ecosistémicos que nos brindan los humedales. Para terminar, queríamos terminar con esta frase de Mahatma Gandhi, que dice que la tierra proporciona lo suficiente para satisfacer las necesidades de todas las personas, pero no para satisfacer su codicia. Problemáticas ambientales de los humedales frente a la ciudad de Rosario. Los procesos de urbanización y uso recreativo de la isla que no respetan el ambiente ni el modo de vida islero. Acá vamos a compartir algunas de las fotos que pudimos tener a lo largo de todos estos años, en donde muestran esto que estamos diciendo, ¿no? Nosotros siempre decimos no a los modos de vida urbanos en la isla. ¿Por qué? Porque pasan estos procesos que no hacen bien a la isla, que son las megafiestas, las construcciones que no son acorde al espacio del humedal, o sea, son hechas con materiales que no son del humedal. También a lo largo de todos estos años fuimos sabiendo de la venta ilegal y de la apropiación de terrenos del humedal. También se produce un manejo irresponsable de los residuos. Todo el tiempo cuando vamos a la isla nos encontramos con algunos restos de basura seguramente
algunos otros, de otras personas que han estado ahí antes que nosotros. Por eso, una de las cosas que siempre decimos también desde el grupo es que tratemos de, si vamos a la isla, traer nuestra basura y si podemos, traer un poco más. Pero nuestra basura seguro, no podemos dejar ninguna basura en la isla, porque produce grandes focos de contaminación y digamos, afectan a la fauna y a la flora del lugar. Hay que pensar que en la isla no hay servicio de recolección de residuos. Entonces, incluso los paradores que están ahí funcionando tienen que gestionar sus propios residuos porque no cuentan con ese servicio. Y entonces es muy importante que todo lo que llevamos nosotros lo llevemos de nuevo para la ciudad, porque si no, eso queda ahí, o muchas veces algunos paradores lo queman, y si no, tienen que hacerse cargo de un montón de basura que se vuelve inmanejable, ¿no? Y como dice Cintia, esto de que la basura queda ahí, va directamente al río. Entonces, esa es la mayor problemática, no solamente que queda en el humedal, que también es un problema gravísimo, sino va directamente al río y esto obviamente afecta a los peces y a la fauna del lugar. Nosotros desde el Paraná No Se Toca desde el año 2016, pertenecemos a un colectivo que se llama Más Río, Menos Basura, que hacemos un evento anual que tiene que ver con esto, con visibilizar la problemática de la basura en el río y en nuestro humedal. Dale, Vane. Bueno, otra de las problemáticas ambientales de toda esta zona es la pesca desmedida, ¿no? Desde hace unos años se empezó a exportar pescados de río, se exportaron muchísimas toneladas, sobre todo de sábalo, que es una especie clave para toda la cadena alimentaria, digamos, no solo comemos nosotros sábalo, sino que el sábalo es la especie clave de todo el ecosistema de estos humedales, ya que muchísimos otros organismos se alimentan de sábalos en sus diferentes estadios de vida. Y bueno, las provincias que compartimos toda esta región, no se ponen de acuerdo en cuanto a los periodos de veda y ni en las tallas de captura mínimas permitidas, y bueno, sabemos que el río no tiene frontera, las fronteras son humanas, entonces los peces digamos, son compartidos y estamos haciendo un mal uso, ni siquiera poniéndose de acuerdo entre las provincias para ver cómo se podría mejorar eso. Ahora, en este momento de la temporada, de esta bajante extraordinaria, y además en toda la situación esta de quemas que, como se pueden ver ahí en las fotos de abajo, se sigue exportando, se sigue pescando la cantidad de sábalos que, al haber una bajante extrema, estos peces no pueden reproducirse normalmente porque se les complica los sábalos. Ellos utilizan las lagunas interiores para su desarrollo y su crecimiento, y en este momento las lagunas interiores están secas, entonces bueno, esta especie tiene un gran problema natural, digamos, por la bajante extrema, y además le estamos agregando esto de no controlar un poco la pesca, de seguir los mismos parámetros como si el río estuviera en una situación normal. Entonces, por eso también esta es una de las problemáticas más importantes también de toda esta zona del río. Bueno, otro problema y que se ha vuelto bastante importante en este momento es el tema de la caza furtiva, ¿no? Siempre ha habido caza furtiva, pero ahora, al parecer, con esta situación de extrema bajante, que se puede acceder por ahí a muchas partes de la isla, bueno, cada vez es más fuerte la presión de la caza. Nos han llegado montones de fotos como las que se ven acá. Bueno, muchas los matan, y también se cazan muchos pájaros. Ahí, si bien pareciera que es por diversión, nomás porque no se ve por qué otra razón se puede disparar un pajarito, pero también se cazan pájaros para comercializar, ¿no? Para domésticos. Muchas especies de las que se cazan son especies que están en peligro de extinción.
Y bueno, y también sabemos, bueno, este es un puma que apareció en la isla, es un animal que es muy raro encontrarlo en la isla, pero ahora con la bajante aparecen varios animales que no son tan de humedal, pero que aprovechan la tierra que aparece ahora en la isla para meterse en estos ecosistemas, ¿no? Bueno, también han sido víctimas de la caza furtiva. Bueno, acá hay un montón, peces de todo un poco. Es muy tremendo lo que está pasando a nivel cacería, y nos han llegado, hablando así, productores, eso también, ellos dicen que muchas de las quemas que están ocurriendo en la isla han sido iniciadas por cazadores, ¿no? Que prenden fuegos para espantar a los animales, especialmente al carpincho, y entonces cuando los carpinchos salen corriendo de sus refugios, entonces los cazan, ¿no? Entonces también aparentemente tendría mucho que ver con el tema de las quemas masivas que se están dando en el humedal en estos momentos. Otra de las problemáticas del humedal en nuestra zona tiene que ver con esta pampeanización de los humedales. Lo que vemos ahí es una foto de un terraplén, de un ganadero. ¿Qué producen los terraplenes? O sea, nosotros siempre decimos que de algo que no se recupera nunca el humedal es de un terraplén, porque son estos levantamientos de tierra que solo secan las lagunas interiores, los arroyos, en donde se pierde toda la vida que había en esa zona. Estos terraplenes son usados por la mayoría ganaderos para poder ingresar al humedal y poder sumar el ganado, y algunos de ellos hacer también sus espacios para estar en la isla. Bueno, acá en esta figura, por ejemplo, se ve, está resaltado todo lo que es un terraplén muy largo que hay en la isla. Si bien este es el terraplén de acceso a una casa, a la casa del propietario, también hay muchos otros tapones que se llaman. En la foto anterior se veían, justamente en la filmina anterior se veía la laguna esta que está en el centro. Bueno, todo alrededor tiene un montón de tapones, que lo que hacen, bueno, como decía Marina, es impedir que el agua durante las crecientes ingrese a la laguna. Entonces lo que estamos haciendo es secar las lagunas interiores, de esa forma se aumenta la superficie de pastoreo para el ganado, pero además esas lagunas interiores pierden toda la vida, porque lo que mantiene vivas las lagunas es justamente la conexión con los cursos de agua, ¿no? Cuando viene una creciente o cuando ingresa el agua por los arroyos, ocurre todo un intercambio de peces y de fauna y de semillas y un montón de cosas que son lo que le dan vida al humedal, ¿no? Si yo pongo un terraplén e impido esa comunicación, entonces todo lo que está dentro del indicamiento se muere y se va transformando en una pampa, ¿no? Eso es lo que se conoce como pampeanización. Uh-huh. Y estos terraplenes, como decían recién las chicas, son producto, digamos, son causa o se hacen para realizar ganadería. Y la ganadería en estos humedales, en este momento, está basada en parámetros pampeanos, por eso todo este proceso se llama pampeanización de las islas, porque se hace de una manera no sustentable, no teniendo en cuenta las características propias de los humedales y la capacidad de carga de los mismos, y se pone así gran cantidad de vacas, y que en distintos momentos, cuando crece el río, tienen mucha menos superficie donde habitar y donde comer, y bueno, se producen muchísimos problemas también por el hacinamiento del ganado. Y eso, la ganadería también trae aparejado todo este sistema de pampeanización, el proceso todo este de quemas, ¿no? que se está viviendo en este momento, que digamos que transforma, que se da a lo largo de todo el delta y de toda la zona de islas, y que transforma lugares
biodiversos, sumamente lindos y verdes normalmente, en esta se ve abajo, en un paisaje gris y inerte, ¿no? Porque se muere todas las plantas, todos los animales. Bueno, acá también mostramos un poco también las consecuencias de esas quemas, no son solo para la vegetación, sino también para la fauna que vive en el lugar, que no alcanza a escapar, y algunos que quizás alcanzan a escapar o que no los agarra el fuego, quedan en lugares donde se les complica también su supervivencia, ya que quedan totalmente, digamos, a merced de predadores o visibles para las presas también. Entonces, y sin bueno, alimento también, ¿no? Claro, y sin alimento. Otra cosa que hay que remarcar es que por ahí hay actividades, por ejemplo la ganadería, que se ha hecho tradicionalmente en la isla como una ganadería temporal, una ganadería de engorde, pero hay un cambio de escala muy grande en los últimos años a raíz del avance de la frontera agropecuaria o del cambio de uso del suelo en la Pampa, que se han volcado todos los cultivos o las tierras de la Pampa al cultivo de soja o de otros tipos de cultivo, principalmente transgénicos y con uso de agrotóxicos. Entonces todo lo que, todo el ganado que habitualmente pastaba en la Pampa hace unas décadas atrás empezó a ser trasladado hacia la isla y cada vez se volvió más permanente y más intensivo el uso del suelo para pastoreo de ganado, ¿no? Entonces hay un cambio de escala importante en cómo se usa o cómo se realiza una actividad que tradicionalmente era sustentable. Y bueno, y hablando también de actividades insustentables, también, además del ganado, hay muchas zonas donde se producen estos endicamientos, como decíamos al principio, también para agroindustria. Ya cada vez se están viendo más estos emprendimientos donde se utiliza, que por más que hay una ley provincial de la provincia de Entre Ríos que prohíbe el cultivo agroindustrial en la zona de islas, igualmente se está realizando cada vez en más lugares esta actividad que implica, bueno, más allá del terraplenamiento, los desmontes, los agrotóxicos que después son liberados también, se contamina el agua, el aire, todo, más allá de, digamos, es una actividad completamente insustentable desde donde la miremos. Y que transforma también completamente el humedal. Claro, que transforma completamente el humedal. Bueno, otra de las problemáticas que tiene este humedal tiene que ver con la contaminación. Todo va a parar al río, como dijimos en un momento, como la basura, pero también todo lo que nosotros se verte al costado, en nuestras costas, también va a parar al río. Y esto trae terribles problemas con los peces, con la flora y con la fauna. Como contaba Vane al principio, el tema de los sábalos y de estos estudios que hicieron varios compañeros en Santa Fe y en Paraná, sobre que hallaron en el 90% de los sábalos microplásticos en el tracto digestivo. Bueno, esto lo vemos permanentemente, por eso insistimos en esto de, si vas a la isla, trae tu basura y un poco más, tratar de no usar plásticos de único uso, modificar nuestros modos de consumo también ayudan para que esto no esté dando vuelta por el universo y afecte a nuestro ambiente. Y bueno, y no solo las personas, sino también las grandes empresas también están vertiendo cantidad de contaminantes en el río que aumentan, que complican, digamos, todavía un poco más este panorama que ya de por sí es complicado. Bueno, y por último vamos a queremos compartir esta frase que muchos la deben conocer: cuando el último árbol sea cortado, el último río sea envenenado y el último pez sea pescado, solo entonces el hombre blanco descubrirá que el dinero no se come. Es proverbio CRI.
Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41, nos dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano y tienen el deber de preservarlo. Por eso, desde hace unos cuantos años, alrededor del año 2013, muchas organizaciones empezamos a presentar y a pedir en el Congreso que se apruebe un proyecto de ley de humedales para reconocer a estos ecosistemas. ¿Por qué es necesaria una ley de humedales? Porque estos ecosistemas no están comprendidos dentro de las leyes de presupuestos mínimos existentes, como la de glaciares o la de bosques nativos. Por lo tanto, quedan fuera de las categorías de protección. Es necesario que cuenten con un marco legal propio que respete sus funciones sistémicas, valorice su cultura, su biodiversidad y la provisión de agua potable. Porque en los últimos años se han producido innumerables transformaciones de estos ecosistemas ecológicos, lo que implicó la pérdida o disminución de los beneficios ecosistémicos que nos brindan. Porque es necesario regular las actividades antrópicas productivas sobre dichos ecosistemas, estableciendo parámetros de producción acordes a ellos con el fin de preservar su integridad ecológica, su fauna, su flora y las comunidades que la habitan. Los principales puntos de los proyectos de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales son los siguientes. Primero está construir un inventario nacional de humedales. Esto es, hacer un inventario de todos los humedales que hay en el país, las características que tienen, dónde están, sus dimensiones, y de esa forma tener un conocimiento más acabado sobre qué humedales tenemos en el país. Otro punto es el ordenamiento territorial de esos humedales. Una vez que está el inventario nacional, se decide qué actividades se pueden realizar y en qué escala en cada uno de esos humedales inventariados, para no afectar sus características y funciones ecológicas. Después está el tema de las sanciones, es decir, incluir la figura del delito penal y multas para aquellas personas que atenten contra la integridad ecológica de los humedales. Y el otro punto importante es la moratoria, que quiere decir que no se pueden aprobar ningún proyecto que implique la modificación de humedales hasta tanto no se termine de realizar el ordenamiento territorial de humedales. Los humedales nos necesitamos. Exijamos a las autoridades que cumplan con el artículo 41 de nuestra Constitución. ¡Ley de humedales ya! De agua dulce que se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Y al bajarnos atraviesan esos ríos, mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores del camalotal. Lo que se derrame al río en
en su sangre quedará. De la ausente sombra del monte talado, un ciego sol han cosechado y con la tierra se nos va. La memoria de Apipé se hundió en su espuma y en Yacireta la luna no termina de llorar. Yo me sueño regresando a un río sagrado, mientras el monte olvidado vuelve nuevo a florecer. Y ya leve, sin amores ni trabajo, yéndome corriente abajo con mis hermanos de ayer. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores del Camalotá, lo que se derrame al río en sus aguas